Buenas tardes. Quiero ser bastante preciso en un tema que de por sí es muy complejo. El tema de la prueba en los procesos jurisdiccionales, pero con especial relevancia en los procesos penales, que es el ámbito propio de mi actividad judicial y académica. Y voy a trabajar básicamente los temas de perspectiva general, aspectos generales que parten del concepto y algunos puntos centrales que luego la práctica, la praxis cotidiana nos va a explicar por qué es importante tener base teórica, porque nos va a permitir casualmente enfrentar los desafíos de la realidad constante de un modo más acabado. La primera idea es, en todo caso, cómo o cuál es un concepto complejo que exprese todas las notas características esenciales de la prueba jurisdiccional. Y así tendríamos que decir, en primer lugar, que la prueba es la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la acreditación necesaria para obtener la convicción del juez sobre los hechos por ellas afirmados. Actividad que está intervenida por el órgano jurisdiccional bajo la vigencia de determinados principios esenciales. Tal vez los más relevantes son los de contradicción, base de lo que se denomina ahora la adversarialidad, de igualdad y también el principio que antes que la oralidad creo que es más importante la inmediación, así como de todas aquellas garantías que tienden a asegurar la espontaneidad y licitud de la prueba que se va a introducir al juicio oral a través de medios lícitos de prueba. La actividad probatoria es una actividad dinámica que, en primer lugar, a las partes corresponde la actividad de demostración y al juez le corresponde la actividad de verificación. Las partes afirman hechos, enunciados fácticos, y en pureza, como afirma Tarufo, lo que se demuestra en el proceso jurisdiccional es la verdad o falsedad de los enunciados fácticos que afirman las partes. Y se toma como referencia, como base, los medios de prueba relevantes y admisibles. Siendo así, es claro, como consecuencia de esta actividad y de sus exigencias fundamentales, que al juez no le basta con lo afirmado por las partes, sino que al juez debe constarle que lo que allí se alega, lo que las partes alegan en el proceso, se ajusta a la realidad. Es decir, que esas afirmaciones sean efectivamente ciertas o no lo sean, por cierto. Y además hay que tener en cuenta que las pruebas han de referirse a los hechos objeto de litigio, objeto de imputación, y a la vinculación del imputado a estos mismos hechos. Eso es lo que debe probarse en el proceso. Obviamente que en lo penal además se exige de un modo muy claro que las pruebas deben tener un carácter incriminatorio
y por ende puedan fundar o puedan sostener, de ser el caso, un fallo condenatorio. Todos sabemos, en tercer lugar ahora, que, por ejemplo, en el proceso civil existen 4 formas de fijar un hecho como cierto. Y estas 4 formas son, en primer lugar, la admisión o la conformidad de las partes. En segundo lugar, la notoriedad de los hechos. En tercer lugar, la prueba. Y en tercer lugar, las normas sobre presunciones. En el proceso penal, en principio, en tanto tiene una importancia trascendental el principio de oficialidad como consecuencia de los intereses públicos que tutela el derecho penal, se considera, en primer lugar, que si bien la admisión de los hechos desde la perspectiva de prueba, la confesión es importante, se considera que no es una prueba autónoma, sino que requiere elementos de corroboración periférica para darla por cierto. Sin embargo, ya con la evolución del proceso penal y la introducción o el reconocimiento de bases dispositivas en su mérito, el principio que está en la base, que es el consenso, se reconoce, aunque limitadamente, por ejemplo, en los procesos de terminación anticipada, en los procesos de conformidad procesal, e incluso en los procesos por colaboración eficaz, en donde, insisto, la admisión o en todo caso el no cuestionamiento, el no lo contendere de las partes del imputado se toma como base de la decisión, aunque sujeto a controles tales como la consideración de que este acto de disposición esté o sea debidamente informado y que sea un acto estricta y debidamente voluntario, sin presiones de ninguna índole. La mínima duda obliga al juez a rechazar un mecanismo de consenso como los procesos que les he mencionado. La notoriedad, desde luego, como es pauta en todos los sistemas procesales, no exige prueba, salvo que, esto es muy importante, hay hechos que se pueden estimar notorios, pero están vinculados tal vez a determinado ámbito especializado o a determinado zona local. Y si la parte niega la notoriedad, pues sobre eso va a haber prueba. Señaladamente será la prueba pericial en cualquiera de sus configuraciones, mercantil, antropológica, vaya uno a saber. Así que no necesariamente la notoriedad per se se asume como tal en tanto y en cuanto no sea cuestionada y en tanto en cuanto no sea la afirmación que se dice que es notoria, no sea ostensiblemente incierta o de rechazar por ser grosera o ser claramente un supuesto de no notoriedad, como ustedes pueden entender. La prueba, por supuesto, es lo que estamos analizando ahora, y las presunciones, hay una serie de reglas sobre determinados supuestos que, sobre todo la legislación civil en abundancia tiene, y por consiguiente una presunción lo que te hace es liberarte de prueba, ya sea no tanto sobre el objeto del proceso, sino sobre determinados ámbitos de hechos periféricos. Y eso es algo absolutamente claro. Sin embargo,
en el proceso penal, en principio no se aceptan las presunciones y en principio todo hecho que se afirma debe de estar acreditado mediante la prueba correspondiente. Y los medios de prueba son libres. Esto quiere decir que se puede probar cualquier hecho por cualquier medio de prueba. Solamente en aras de un supuesto básico de seguridad jurídica y de aspectos de sumo control estatal, se aceptan solamente determinadas pruebas, como es el ámbito del estado civil de las personas, etc. Allí, o la ciudadanía, se requiere solamente aquellos instrumentos públicos o documentos públicos que la propia ley de la materia establece. No se puede acreditar la nacionalidad con una testifical. No se puede acreditar el nacimiento, la muerte, o el matrimonio, si no es con la partida de matrimonio correspondiente. En eso, esa libertad que se tiene en el proceso penal, pues fundamentalmente no existe. Otro bloque de ideas que me parecen importante que ustedes tengan presente. El tema de las limitaciones a la prueba, el tema de la relación entre prueba y verdad. Y aquí hay que trabajar algunos conceptos tal vez novedosos, pero que ya la doctrina procesalista, y sobre todo en el ámbito de la filosofía del derecho, ya tiene muy en claro. Algunos sectores consideran a la verdad como el fin estructural del proceso. Sin embargo, contemporáneamente, siempre tenemos que constatar lo siguiente, que no solo el proceso busca la verdad, que es la forma más cercana para afirmar la justicia de una decisión, sino también en el proceso los derechos procesales tienen, al igual que la verdad, un propio valor independiente y que la protección de las garantías de los derechos individuales es necesaria porque se refiere a ciertos valores de la persona. Y por consiguiente, la relación entre verdad y derechos fundamentales no es una relación lineal de dependencia, sino es una relación holística. Lo que hay que buscar entonces es su plena armonización. Es muy importante este tema para concluir sobre este breve lineamiento, que la búsqueda de la verdad es uno de los fines del proceso, junto con el respeto de los derechos y los valores que estos derechos representan. Y esto no solo legitima el proceso, sino que además explica por qué, en ciertos casos, la verdad debe dejarse de lado para respaldar estos valores que tutelan los derechos fundamentales. La verdad siempre hay que verla en una perspectiva final de un proceso que debe estar orientado a ella y debe configurar los instrumentos para acercarse a ella, pero de ninguna manera se estima que la verdad es lo absoluto, sino que es un mero valor. Y tan valor dentro del proceso que la verdad es las garantías o los derechos fundamentales. Por eso, pues, ¿qué se dice? La finalidad de un proceso judicial
es hacer justicia en un caso concreto. Este hacer justicia supone aplicar adecuadamente las consecuencias que la ley dispone para determinados hechos y establecer tales hechos no solo correctamente, sino también empleando medios concordantes con el respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, y esto será tema de un trabajo de una ponencia distinta, complementaria por cierto, aquí tiene que ver mucho lo que se trabaja en materia de prueba inconstitucional y toda la teoría de la exclusión de la prueba o de la prueba prohibida en general. Porque un ámbito de la prueba prohibida es precisamente que en la adquisición de la prueba, o sea, las fuentes de prueba, se viole un derecho fundamental o en la actuación de los medios de prueba que incorpore esa fuente de prueba al proceso y se hace a través de los medios de prueba, se respeten las garantías que corresponde a la propia actividad probatoria. Contradicción, inmediación, igualdad de armas, etcétera, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta no solo eso, sino que también, en tanto que hay otro valor, está también el debido proceso. Y uno determinará una sanción procesal de exclusión final en tanto y en cuanto esa norma, esa adquisición irregular, esa adquisición inconstitucional, viole la equidad del proceso. Es una situación sumamente compleja, pero que ya contemporáneamente lo han analizado, lo han realizado básicamente tanto los tribunales europeos de derechos humanos como la Corte Interamericana, pero creo que ya con una lógica más directa, porque es la naturaleza distinta de un órgano regional, los tribunales internacionales, de cómo se trabaja el tema de la prueba prohibida y de la regla de exclusión, que siempre la ata, repito, violación de una norma suprema o convencional y vulneración del debido proceso. Equidad, vulneración de la equidad. También para evitar lo que también existe y nadie está evitando todavía, los abusos del derecho por parte de los imputados. Hay que tener mucho cuidado también. Bien, he tratado este punto de paso, indudablemente, porque no es del caso insistir mucho en ello, para establecer, reconocer en última instancia que hay determinadas relaciones, por cierto, entre prueba y verdad. El derecho y el proceso reconocen tres tipos de limitaciones a la noción general de prueba jurisdiccional que inciden de modo relevante sobre la relación de prueba y verdad. El entendido de este reconocimiento es que la prueba no tiene una conexión conceptual con la verdad, que es un ideal inalcanzable, pero sí tiene una conexión teleológica, apunta a ella. La aproximación a la verdad, por consiguiente, sigue siendo el objetivo de la prueba. La primera limitación es aquella que impone el proceso a la verdad en cuanto tal, fundada en el marco dentro del cual se desarrolla la actividad probatoria. Se trata primero del marco temporal en que debe desarrollarse y segundo de la posibilidad reconocida a las partes de aportar los medios de prueba a favor de su posición procesal o de determinar a partir de sus propias alegaciones
los hechos que deberán ser probados en el proceso. Esto es una primera limitación. Una segunda limitación es la institución de la cosa juzgada, cuya función es poner un límite a la discusión jurídica a través de un proceso jurisdiccional. Siempre hay que poner un fin. Esto no sucede en el marco de la ciencia, como sabemos nosotros. Y en tercer lugar, la tercera limitación es la existencia de reglas jurídicas sobre la prueba. Y las reglas jurídicas sobre la prueba son de tres tipos. Reglas sobre la actividad probatoria, reglas sobre los medios probatorios y reglas sobre el resultado probatorio. Las dos primeras reglas sobre la actividad probatoria y sobre los medios probatorios suponen un impedimento para que pueda atribuirse valor de verdad a los enunciados declarativos de hechos probados. Y la regla sobre el resultado probatorio define cómo se ha de interpretar el material probatorio aportado al proceso. Nosotros asumimos el principio de libre apreciación de la prueba o criterio racional. Cualquier expresión es la que es menester, que exige, como dice Ferrer, una evaluación del material probatorio conforme a las reglas de la racionalidad general. Eso es lo que nos exige, que la inferencia probatoria esté sustentada en la epistemología general. Máxima de experiencia, reglas científicas, leyes lógicas, y que deben ser correctamente enunciadas, adecuadamente interpretadas en cuanto a su alcance y subsumidas de un modo igualmente correcto y creativo. Eso es lo que se exige, y todas estas reglas y estas tres limitaciones obviamente restringen de uno o de otro modo, con más o menor equidad, según los casos, tienden a limitar el conocimiento de la verdad. Y por tanto, en materia probatoria hay pues límites que es absolutamente imperativo respetar. Amén de ellos vienen los otros límites que tienen que ver con la conjunción ya de otros valores, sobre todo de las garantías de carácter procesal, que en buena cuenta, en tanto respetan derechos fundamentales, se basa esencialmente en el principio de dignidad de la persona, su no cosificación y su no utilización arbitraria. Ese es un punto que igualmente tiene que tomarse en cuenta. Otro bloque. Los principios básicos que rigen la actividad probatoria están, en primer lugar, unos que se refiere al llamado procedimiento de prueba legal. ¿Esto qué significa? Que la actividad probatoria está regulada por la Constitución, por los tratados y por la ley, en especial los códigos de procedimiento, los códigos procesales. Dice el artículo 155, apartado 1 del Código Procesal Penal, que los medios de prueba previstos en la ley han de introducirse al juicio oral del modo legalmente previstos. Este es un tema importante y además esta es la regla base para a partir de ahí sostener que toda aquella actividad que no se realiza conforme a los precisos preceptos de la ley se convierte en una actuación atípica, pero atípica prohibida, y por tanto no se puede estimar que esa información que resulta sea una información utilizable.
Es un principio que es importante. El otro principio base es el llamado principio de aportación de parte, que en lo penal es la regla del juicio o del llamado procedimiento principal. Artículo 155, apartado 2. La prueba se admite por el juez a solicitud de las partes procesales. Es cierto, el juez es el receptor de la prueba. Sin embargo, en lo penal, como dije, hay que matizar, hay que relativizar este principio eje en la medida en que existe un principio de oficialidad, dado el interés público en la persecución de hechos que son los más graves del sistema jurídico, como son los delitos. Y esto pues requiere que la reconstrucción de los hechos sea lo más vívidamente posible y por tanto el rol del juez tiene pues un rol un poco, no todo, más activo, y lo que admite por tanto un cierto intervencionismo en la prueba por parte del juez y sobre todo una fluida posibilidad de utilizar la denominada prueba de oficio, que ya veremos cuáles serían su lógica, pero también desde luego cuál sería sus límites. Ahora bien, otro tema tiene que ver con las funciones de la prueba, pero aquí lo que más creo que tiene que llevar nuestra atención es que toda prueba, toda actividad probatoria busca pues formar la convicción del órgano jurisdiccional. La prueba sirve para que el juez se convenza acerca de la certeza o de la existencia de unos hechos que se afirman se han cometido. Y su exacta indagación es un presupuesto de justicia, pero también decimos debe de buscarse en la forma correctamente adecuada con respeto a los derechos fundamentales, que también es un dato, como ustedes saben, fundamental. Existen dos ámbitos igualmente acerca del tipo de estándar de prueba y estándar de elementos de convicción, según determinados supuestos y determinadas fases del proceso. Por ejemplo, la llamada prueba solemne o rigurosa se opone a lo que se dice la prueba libre. La prueba rigurosa comprende las exigencias necesarias para la comprobación de los pormenores del hecho atribuido, de la culpabilidad y de la medida de la pena. O sea, para responder a la cuestión de la culpabilidad y a la cuestión de la pena, pues obviamente se requiere primero la prueba en sentido estricto y en segundo lugar que la regla de convicción es certeza, algunos dirán también, aunque esto ya está siendo combatido, más allá de toda duda razonable. Distinto es el caso, esto es también importante porque también se ve en todos los procesos, el tema de la llamada prueba libre, que permite al tribunal, al órgano judicial, cerciorarse de cualquier forma. Cuando digo esto es sin las exigencias de la prueba rigurosa, que se circunscribe a la comprobación de aquellas circunstancias relevantes desde el punto de vista procesal, referidas, por ejemplo, al proceso mismo, al ius procedendi, a la relación procesal, a la formación del proceso, a la detección de vicios procesales
Y en segundo, para la constatación de los presupuestos procesales, siempre que estos no sean relevantes para las cuestiones de la pena y de la culpabilidad, como saben ustedes. Y también las decisiones en lo penal propias de la etapa de investigación y de la etapa intermedia no se sustenta estricto sentido en prueba, sino en actos de investigación, que también son actos de aportación de hechos, y cuyo estándar no es certeza, sino es probabilidad. Muy claro es en esto, en el tema, como dice Roxin, por ejemplo, de las recusaciones. Muy claro es allí. Entonces, este es un punto que hay que analizar de modo fundamental. Otro bloque que me parece importante destacar es el tema que siempre se habla, pero que a veces se manipula mucho, que es el llamado derecho a la prueba, derecho de probar o derecho a probar. Hay que trabajar algunas cosas. El derecho a la prueba integra en nuestro sistema constitucional la garantía de defensa procesal, no del debido proceso. Hay un autor, un procesalista de la talla de Montero Aroca, que dice: cuando uno quiera identificar los derechos procesales fundamentales, uno debe de analizar su propio ordenamiento jurídico, su constitución y las leyes de la materia. Porque según los países se utilizan diversas categorías o denominaciones que intercambian elementos y conceptos. Debido proceso, que se utiliza mucho en el derecho anglosajón y en el derecho internacional de los derechos humanos, que es una suerte de mega garantía o meta garantía, ¿no es cierto? Y nosotros, nuestra Constitución tiene debido proceso, tiene tutela jurisdiccional, tiene defensa procesal y en penal tiene indubio o perdón, tiene la presunción de inocencia. 4. Y por consiguiente, uno en Perú no puede lo que es hacer es intervertir conceptos y elementos sobre todo. Hay que saber qué es uno y qué es otro. No puede decir que el derecho al debido proceso es el derecho de defensa, etcétera, etcétera. Ese es un absurdo. Entonces, ¿para qué diablos la Constitución dice derecho de defensa? Como una inclusión propia en un artículo propio y con un ámbito propio. Pero en fin, dicho esto, ¿qué es el derecho a la prueba? Más allá de dónde ubicarlo. El TC dice que es debido proceso. Está mal, pues. Está mal. Ha copiado una escritura de otros países. Ten cuidado con eso. El derecho a la prueba es el poder jurídico que se reconoce a toda persona, poder jurídico, a toda persona que interviene en un proceso jurisdiccional de provocar la actividad procesal necesaria, o sea, utilizar los medios de prueba necesarios para lograr la convicción del órgano jurisdiccional acerca de la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto que es objeto del proceso. En sede del proceso penal nacional, el ámbito de aplicación específico son las etapas intermedia y de enjuiciamiento. En el proceso penal, y esto no existe en otros procesos civil, laboral, etcétera, no existe pues la figura de los actos de investigación, que se entiende que en pureza, como dice Jimeno Sendra, los actos de investigación propiamente no son actividad procesal y es básicamente una actividad criminalística, pero que están disciplinados en el derecho penal, dada su absoluta importancia, porque ahí están coimplicados las prohibiciones que dimanan
de la protección de los derechos fundamentales. Y por eso es que se regulan y por eso es que se le da en algún ámbito cierto tratamiento homólogo a los actos de prueba. Esto tiene desde luego algunos paréntesis, pero el mensaje creo que es bastante diáfano al respecto. El derecho a la prueba ha sido una creación del Tribunal Constitucional Federal alemán. Nuestro TC no ha citado esos fallos, que son los que han creado, como si ellos lo hubiesen hecho. No, pues son alemanes. Y bien, dijo el Tribunal de Karlsruhe que hay una doble vertiente en el derecho a la prueba, objetiva y subjetiva. Objetivamente constituye como derecho fundamental una garantía esencial del ordenamiento jurídico en el que se inserta con fuerza vinculante. Y subjetivamente este derecho atribuye a la persona el poder de disfrutarlo y reclamar su debida protección. La vertiente objetiva comporta 4 consecuencias. La primera es la necesidad de efectuar una lectura amplia y flexible de las normas probatorias. En segundo lugar, la necesidad de realizar una interpretación restrictiva de las normas que limitan el derecho a la prueba. En tercer lugar, la subsanabilidad de los defectos procesales en materia probatoria, en tanto no suponga una ruptura de la equidad o de la regularidad del proceso. Y en cuarto lugar, la irrenunciabilidad del derecho a la prueba, es decir, la prueba no es disponible por las partes. Todo pacto que suponga una limitación irrazonable a su ejercicio e impida la meta de esclarecimiento del proceso carece de eficacia jurídica. Por otro lado, la vertiente subjetiva comprende 3 derechos. El derecho a la admisión de la prueba, por lo que toda prueba que cumpla con los límites intrínsecos y extrínsecos debe ser admitida sin más. Segundo, a la práctica de la prueba admitida. Y tercero, a la valoración de la prueba practicada. Por lo menos hay que valorarla. Pues una cosa, uno ya le dará caso o no, pero hay que valorarla. Insisto, admisión, práctica de la admitida y valoración de la prueba. El derecho a la prueba no, como todo derecho fundamental, no tiene un carácter absoluto, tiene límites intrínsecos y extrínsecos. El límite intrínseco se refiere a los presupuestos o condiciones que por su naturaleza debe cumplir toda prueba. Las reglas de la pertinencia, de la utilidad y de la necesidad. El segundo límite, extrínseco, da cuenta de los cauces y formas procedimentales para su debido ejercicio, sus requisitos legales para la proposición de la prueba. Y esto es muy importante, desde luego. Esto nos da cuenta la idea de legitimación para la prueba, de la temporalidad. Nadie puede meter una prueba cuando le da la gana. Hay un marco, ¿no es cierto? Y el de la licitud o legitimidad. Uno puede decir, yo tengo derecho a probar. Sí, pues, pero dentro de la ley y en un marco debidamente regulado. Porque el proceso es enemigo del desorden. Ahí funcionan también las reglas de la preclusión, etc. Uno no puede decir así alegremente, porque interesa el fin de la verdad. No, un momentito, señores. Todo ordenado. El desorden es enemigo del proceso y de la justicia. Eso también tengan ustedes bastante claro. Y finalmente, porque ya no quiero seguir agotándolos en un tema como este. Tal vez finalmente podría
podría hablar sobre algunos principios básicos de la prueba. Los enuncio y luego trabajo 1 o 2. Fíjense ustedes, nuclearmente los principios básicos de la prueba penal, si ustedes quieren, son los de contradicción, inmediación, concentración y oralidad. Y luego hay otros principios igualmente importantes como son los de necesidad de la prueba, unidad de prueba, comunidad de prueba, naturalidad o espontaneidad de la prueba, irrenunciabilidad de la prueba y también dentro de los cauces permitidos por la Constitución y la norma legal que debe desarrollarla, la obtención coactiva de la prueba. ¿No es cierto? Ahora bien, tal vez estos son conceptos que ya todos ustedes saben y no es del caso explicarlo porque esto ya sería un coquito de clase y no me interesa esto. Sí me interesa, por cierto, trabajar 2 temitas para concluir. El tema de la inmediación, que me parece básicamente central. Y, por cierto, el tema de la contradicción. Ustedes saben que el principio de contradicción es un principio estructural del proceso. El proceso se define por sus principios estructurales. Contradicción, igualdad de armas, son los principios que hacen de la esencia del proceso. La oralidad, inmediación, la oralidad que tanto hablan, es un principio del procedimiento que regula los actos externos. Pero la esencia del proceso es la oralidad, es la contradicción. Algunos le llaman la adversarialidad, ¿no? El proceso adversarial, dicen los guachafos. Es esto, pues. Es esto. Hablan de adversariedad como si fuera algo nuevo y hablan de acusatorio, siendo un principio que define el objeto del proceso, como si este principio estuviera en el aire, pero en verdad el acusatorio solamente regula el rol de las partes. Nada más. Y la contradicción regula esta relación en la conformación del proceso que debe de reunirse para que los hechos, las pruebas, los alegatos, las incidencias se puedan definir dentro de un marco de corrección y de equidad. Esa es la contradicción. Ahora, mucho se está hablando y se habla de la inmediación, sobre todo cuando se trata de la denominada prueba personal. Es aquella que aporta un órgano de prueba, señaladamente la declaración del imputado, las testimoniales y los exámenes de los peritos, cuando son examinados por el tribunal. Esto se llama prueba personal, ¿no es cierto? Pues bien, ¿para qué sirve la inmediación? ¿Es un método para valorar la prueba? ¿O es sencillamente un mecanismo esencial para poder obtener de primera mano la fuente de información, la información correspondiente? Hoy en día ya está primando en la doctrina procesalista la idea que la inmediación no tiene nada que ver con la valoración, sino tiene que ver con la lógica misma de obtención de información. La inmediación en tanto implica que el juez esté presente allí y que de visu observe, escuche la información que da y a través de preguntas, del contrainterrogatorio, se pueda obtener la información de calidad necesaria para sacarle todo al testigo, al perito,
al imputado si desea hablar, por supuesto, ¿no? Es un derecho que forma parte del derecho de defensa, ¿no? Si desea, lo hace. Eso es el tema de la inmediación. La inmediación no sirve, no tiene nada que ver con la valoración. Porque acá viene el tema, hay una norma desde luego en el código nuestro que dice el juez solamente puede, en apelación, no puede valorar las pruebas personales. Requeriría llevar al testigo y mirarlo. En el fondo esta es una lógica que proviene de la psicología conductualista y en donde se le da una relevante importancia lo que se llama al lenguaje gestual, al metalenguaje o al paralenguaje. Si uno dice el testigo sí dice la verdad porque mira seriamente, no mira a un costado, no suda, es enfático, mira de frente, pero aquel testigo que empieza a tartamudear o que hace un espaciamiento muy largo de sus palabras, se corta en sus palabras, no mira bien, etcétera, o sus gestos, que en lo vez de ser un gesto de firmeza, se agacha, mira al suelo, empieza a sudar. Si uno lee en una sentencia esa estupidez, lo que va a decir es que este juez está loco. ¿Cómo? Porque lo que vale es la calidad de información que ha dado y el contraste de ella. No, uno va a decir, no, pues no le creo porque sudó el testigo. Si uno dice eso, dice, este es un imbécil. Porque esto no es racional, eso es irracional. Creo que por eso ese mito hay que irlo desechando. Ustedes muy bien saben que con esto ya me voy a mi casa. No, espero, porque si no me van a botar acá. Es muy fácil. El estándar o el requisito para una condena adecuada es las reglas de presunción de inocencia, reglas de prueba. ¿Y cuáles son? Primero, que sea una prueba, que haya prueba. Pruebe de que la ley dice que es prueba, que tiene estos requisitos que ustedes ya saben. En segundo lugar, que sea una prueba lícita y legítima. O sea, que se siga de acuerdo al procedimiento legalmente establecido y que no viole la Constitución. 2. Tercero, que sea una prueba fiable. Una prueba que permite reconocer la verdad. Hoy en día se reconoce mucho la fiabilidad de la prueba al punto que incluso si hay fiabilidad en la prueba hasta se puede admitir no excluir una prueba por inconstitucional. Todo eso, este es un tema ya mucho más complejo, hay desde luego muchos peros ahí, muchos condicionantes, pero ahí está la regla. Que sea prueba, legal o lícita, eso se llama idoneidad también legal, que sea fiable, ¿no es cierto? Y que sea una prueba que esté corroborada. Y como consecuencia que sea una prueba incriminatoria, de cuya información cualquier observador objetivo y racional le puede deducir la culpabilidad. Punto. Eso se exige nada más. Y eso no tiene nada que ver con mirar que si el testigo suda o no suda, ¿no? No tiene nada que ver. Eso, y incluso, fíjese, lo que llegan a decir algunos ya, que el mito de las grabaciones, de los audios, de los vídeos sobre todo, algunos consideran que no. Que no es que un juez de apelación deba de ver esas porquerías. Y no puede verlas porque, por la forma como se han tomado, uno tiende siempre a generar prejuicios de lo que está viendo ahí. No saben todas las tomas que hay que hacer. Y eso solamente tiene una camarita chusca, ¿no es cierto? Que ni siquiera se ve bien, ¿no? Bueno, pues eso no sirve. Y lo que se pide, por eso es que en otros países, se pide que sea actas y en el estenógrafo que estén textuales, porque uno con eso no entra a los prejuicios, entra a analizar el nivel de información, la calidad de la información prestada por el testigo y luego ver si se puede comprobar y corroborar. Punto. En consecuencia, pues, sobre prueba hay mucho que decir, todavía hay una serie de incógnitas, pero que el
trabajo científico, el trabajo técnico, el trabajo de jueces, de operadores jurídicos puede ayudar muchísimo. Pero desde luego no puede haber buena práctica con esa tontería de la litigación oral que están hablando. No tiene sentido, en verdad, si no hay una buena teoría. Si en derecho procesal no puede haber litigación oral, ¿eh? Y sin conocer la dogmática penal menos. O sea, primero lo uno y después lo otro. Y eso que un juez enseña litigación me parece un absurdo. Al litigio que lo vean, que le enseñen los abogados. A lo que es que enseñarle a dirigir audiencias, ¿no? Gracias. El tema que me han dado, la prueba científica en el proceso penal. En el fondo es un tema especial del tema general que ya ha desarrollado el doctor César San Martín. Durante mi experiencia como juez en lo civil o en lo penal, la parte de las pruebas y especialmente la valorización, la evaluación de la prueba y la valorización de las pruebas específicamente, sí también forman parte de las pruebas científicas, para mí siempre ha sido uno de los puntos, si no el punto más difícil. Porque en el caso de una prueba científica, sea un peritaje o lo que sea, yo como juez tengo que fundamentar en la audiencia por cuáles razones este peritaje me ha convencido, y yo tengo que las razones para cómo he llegado a este convencimiento tengo que poner en la fundamentación de las sentencias. Y es para un juez que no domina las partes científicas de este peritaje, es una tarea, es un reto grande. Pero antes de profundizar el tema de la prueba científica, déjame hablar algunos momentos sobre las bases del proceso de valoración de las pruebas que nosotros tenemos que hacer también en el caso de una prueba científica. Solamente después, para la prueba científica todavía se ofrecen algunos problemas adicionales. A mí me parece interesante, y en Alemania es igual, lo que yo he visto acá en los códigos procesales. Las normas no concretizan el proceso, sino se limita a normas bien generales y mencionan conceptos como la sana crítica, hay que aplicar las eximias de la experiencia científica, pero ¿cómo los procesos al detalle funcionan? En el fondo no dice hay que hacer, y yo creo tampoco no hay que decir después es una cuestión de experiencia y de la racionalidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el nuevo Código Procesal Penal, el artículo 158, o en el Código Procesal Civil, el artículo 197, sobre los detalles no está mucho. Después vamos a todavía tocar este punto más tarde. En cualquier proceso de toma de pruebas, en el fondo se trata de que uno, con una actuación concreta y lógica, se comprueba una conclusión como verdadera.
Pero este solamente es una prueba, y se puede hablar que este solamente sea una prueba, si las premisas en cual basa este proceso de pruebas son verdaderas y reales. La pregunta central, según mi criterio, para cualquier proceso de prueba es: ¿cómo se puede señalar que hechos y circunstancias existen o no? Y si esas circunstancias y los hechos realmente son concebibles. Otra cosa es este jurídico que el doctor San Martín ha mencionado. En primero hay que ver que el objeto de la prueba realmente es relevante. Parece una cosa bien simple, pero en cuántos procesos, sea en Alemania o acá, he visto que se ha pedido pruebas sobre hechos o circunstancias o lo que sea que realmente han sido irrelevantes, y muchas veces se producen estas pruebas. Y eso todavía es mucho más engorroso si se trata, y también costoso, si se trata de la producción de una prueba científica. Además, cuando uno habla de la prueba, por lo menos a mí siempre, inmediatamente me pregunté: probar es una cosa, pero ¿cómo diferenciar de un buen argumento o una buena argumentación? O sea, al fin de cuentas, ¿qué califica a una prueba para que realmente sea una prueba? Para mí, hay una respuesta bien sencilla. Si el resultado de la prueba no deja espacio razonable para otras alternativas, realmente se puede hablar de una prueba que es prueba. Además, esto coincide también normalmente con las normas procesales. El problema es que la prueba científica se explica, se desarrolla en un lenguaje especializado o en un lenguaje de jerga. Y hace difícil, normalmente, hace difícil para los jueces y para todo el resto que participa en el proceso realmente de seguir el hilo rojo de la fundamentación en el peritaje al detalle. ¿Cuáles son los pasos que hay que tomar para probar? En primero viene la afirmación que se pretende de probar, o sea, la pregunta inicial. Ahí se puede ver en la práctica ya muchas fallas, porque con frecuencia, por lo menos esta es mi experiencia, las afirmaciones que se plantean, las preguntas que se ha formulado, no son muchas veces suficientemente preciso. Los norteamericanos tienen una expresión bien drástica: shit entra, shit sale. O sea, si la pregunta no es suficientemente precisa, el resultado del peritaje, por ejemplo, de un peritaje a un científico, en el fondo no puede realmente servir al proceso. Otro punto otro problema surge porque la prueba científica se desarrolla en el lenguaje especial, ya lo he dicho. El segundo paso, estamos ya en los pasos, disculpen. El segundo paso, las condiciones necesarias, hay que determinar
para realizar las pruebas. Esto es especialmente indispensable cuando se trata de una prueba científica. Los medios de la prueba, es el segundo, para lograr paso a paso probar la afirmación. Los pasos por tomar desde el inicio al final del proceso de la prueba. Y nosotros vemos después por qué razón es tener claridad sobre todos estos casos. Es importante para después revisar, por ejemplo, el informe de un peritaje. Y al final, la conclusión del proceso de la prueba. Con todo esto nosotros vemos y nosotros hemos escuchado también lo que dijo el doctor San Martín. Probar es trabajoso, es mucha chamba y normalmente la parte que se carga con lo más difícil son los jueces. No solamente tienen que presentar, sino tienen que valorizar y tienen que explicar a los demás, aun si no han participado en la audiencia, por cuál razón ellos sobre la base de la prueba solamente han podido tomar esta decisión excluyendo todas las alternativas. Y eso solamente es posible sobre la base de una efectiva valoración, el desarrollo de la valoración de la prueba. Si hablamos de la prueba y ahora al tema directo, la prueba científica. Hay varias formas de las pruebas científicas. Nosotros tenemos los resultados de los laboratorios y principalmente después es el peritaje. Con esto yo me limito para mencionar las otras posibilidades y en los procesos judiciales lo que más importa es el peritaje y cada vez toma más importancia porque la gente es más consciente de la poca fiabilidad de las declaraciones de los testigos y también por la complejidad y la tecnología se necesita cada vez más peritajes. En Alemania, por ejemplo, ya desde hace muchos años, en el caso de accidentes de tránsito, hasta se realiza peritajes sobre el desarrollo de este accidente, tomando en cuenta las huellas, estimar la velocidad, etcétera, las condiciones del mismo carro, que son en parte procesos bien complicados y con peritajes bien grandes. Y así se ve también en otras partes cada vez más, con más frecuencia, la intervención de peritos. Perito, ¿pero qué es un perito? ¿Qué está haciendo esto? Perito es una persona que con sus conocimientos específicos, basándose en las eximias de la experiencia, saca conclusiones para la existencia o no de hechos y circunstancias. Pero en este existe un peligro. Quien ayuda se transforma en el dominante. Pero el dominante debería seguir siendo el juez, porque él toma la decisión y no el perito. El perito lo ayuda. El juez debe seguir, sea la parte dominante. Pero no es tan fácil porque el juez no tiene los conocimientos especializados. Después vamos a profundizar este punto.
Pero el juez debe hacerse cargo de esto porque, por ejemplo, en el proceso penal, él tiene que valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, la eximia de la experiencia de la ciencia y la experiencia. Y de esta tarea no puede deshacerse. Esto significa, en consecuencia, que tiene también evaluar y valorizar también el peritaje y no puede limitarse solamente a decir como el perito ha dicho, este es así y con este se olvida del asunto y este toma como base. En el Código Procesal Civil, según el artículo 197 ya mencionado, según este artículo, todas las pruebas son valoradas por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. O sea, todos los hechos y las circunstancias que se necesitan para el peritaje tienen que ser aclaradas y determinadas por el tribunal. Si no, la base en cual se fundamenta el peritaje es precaria y no puede servir como prueba para la conclusión, porque la conclusión en este caso estaría en el aire. Solamente se necesita un conocimiento especial para estos hechos y circunstancias. Se puede con esta parte encargar al perito si se necesita conocimientos especiales. Normalmente la base de los hechos y circunstancias tiene que aclarar y determinar el mismo tribunal con los oficios de las partes, pero yo creo este es una cosa que es obligación del tribunal. Cada pericia, cuando es presentada, tiene que ser revisada, controlada y leído al detalle con criterios críticos. Así, es obligación del juez y también no solamente del juez, sino también de las partes, porque las partes tienen que controlar también el peritaje, porque el resultado es a favor de uno o a favor de la otra parte o en contra el favor de ambas partes. Y yo he visto muchos casos, no muchos, pero casos en cual solamente por que las partes, una parte se ha profundizado en el peritaje, realmente han podido no solamente cambiar el peritaje a través de exigir con éxito un segundo peritaje, sino también el curso del proceso. Pero ¿con qué criterios puede revisar el juez este peritaje que se ha elaborado con conocimientos especiales, de cual él no dispone? Acá solamente voy a mencionar algunos criterios. Uno es si realmente el peritaje está completo y embarca todos los puntos que tiene que embarcar. Parece también claro, pero si uno ve informes de peritos, muchas veces parece mentira, no embarcan todos los puntos, sino mantienen vacíos. Vea si hay contradicciones. Aunque es más difícil para uno que no tenga los conocimientos especializados,
pero parece mentira también para un juez. Si se familiariza con el tema sin tratar de ser especialista de la materia y con sentido común, o sea, con dos dedos en frente, parece mentira. ¿Cuántas veces se puede también detectar contradicciones en los informes de los peritos? Además, si han respetado las reglas de la lógica o si hay errores de cálculo. Contradicciones. Con cierta frecuencia se puede ver, esta es mi experiencia, especialmente en los peritajes psicológicos. Peritajes psicológicos que pasan de un punto, pero después afirman más tarde otra cosa. El juez después debe fundamentar si las conclusiones para él son concluyentes y cuál es el resultado de este proceso. No es lo que yo he dicho. No es suficiente decir solamente por esta razón yo parto porque él ha dicho así. Esto puede ser en el caso cuando se trata, por ejemplo, un peritaje sobre ADN. Yo creo si el resultado es así, no hay mucho que discutir. O cuando se trata, por ejemplo, para la determinación del grupo sanguíneo. Hay que tener también, hay que observar el uso de los conceptos por parte de los peritos. Puede ser que ellos usan los mismos conceptos como nosotros como abogados, pero relacionan otro contenido con que nosotros toman como ejemplo, por ejemplo, el concepto de la causalidad. El concepto de la causalidad en el sentido científico de las ciencias naturales o el concepto de la causalidad entre los abogados sobre la base de la teoría de la adecuancia. Cuando se revisa el peritaje, punto importante es, en primer lugar, si realmente el perito ha entendido bien la pregunta sobre cuál debe desarrollar su peritaje y vea al final si realmente ha respondido esta pregunta. Parece mentira que muchas veces ya hay fallas. Al inicio normalmente repiten correctamente la pregunta, pero cuando se ve al final en la respuesta, sacando las conclusiones, se puede ver también que con cierta frecuencia los peritos han variado la pregunta inicial. Entonces hay que ver qué hacer. Otro punto, el peritaje debe ser repetible. Si no es repetible, entonces no hay una posibilidad de controlar este peritaje. Debe ser comprensible por sí mismo, por la misma razón para ser controlable. Y usar un lenguaje comprensible. Si el lenguaje no es comprensible, tampoco no se puede esperar que uno realmente lo entienda, cuál ha sido el proceso para llegar a la conclusión, y en este caso tampoco no se puede controlar adecuadamente este peritaje.
¿Qué pasa si se pide otro peritaje? Entonces vamos a tener 2 peritajes. Yo creo que no en todos los casos es necesario de aceptar como juez un segundo peritaje. Depende de las condiciones. El código específicamente, de lo que yo me recuerdo, no dice nada. Si hay incongruencias, vacíos, contradicciones, está claro, se necesita un segundo peritaje o hay que complementar el anterior. Pero no es indispensable si, por ejemplo, no con un segundo peritaje no se espera otros resultados fiables a lo que ya se tiene, o si el tribunal dice, ya estoy convencido, ya he formado mi convicción y por esta razón no veo la necesidad para pedir otro peritaje, aunque este puede ser peligroso si realmente es así que no hay otros elementos todavía y se puede interpretar como adelantar ya la decisión. Depende de cada uno de los casos. Pero y si yo tengo dos peritajes, entonces pido un tercer peritaje para llegar a 2 a 1 o 1 a 2 o lo que sea como resultado. Si los 2 peritajes varían en su argumentación y en el resultado, muchas veces el mismo juez, aún sin experto, si se entera, es difícil que él mismo reemplaza la decisión de los peritajes por falta de los conocimientos especializados, pero él puede, si se cita ambos peritos, sí se puede, a través de las preguntas, se puede aclarar muchos puntos. Yo me recuerdo, cuando yo todavía he sido un joven juez, he tenido un caso civil en cual las personas se peleaban por errores en la construcción. El empresario quería la constructora quería su honorario y el dueño decía, hay errores, entonces por esta razón no pago todo, sino hago una disminución. Porque por abajo entraba humedad por los muros y se trataba si esto realmente es un error de construcción. Al inicio me mandaron cada uno, la parte del demandante y el demandado, peritajes que ellos habían pedido y de peritos oficiales, o sea que también están inscritos y han sido completamente opuestos. Y claro, yo me dije, algo anda mal y no tiene mucho sentido. Entonces hablé con los abogados en la primera audiencia y dije, ya vamos a citar a los 2 peritos. El primero uno daba su peritaje y después el otro. Pero a través preguntando, claro, escuchando también los argumentos, cuáles de los argumentos son para uno más razonable, se podía, por lo menos, el peritaje de uno cambiar por completo. Lo único, el argumento a favor de la construcción de la constructora que ellos habían elegido ha sido que en zonas donde hay terremotos se construye así.
todavía no conocía al Perú. Y yo solamente le pregunté si él me podría decir cuándo en Kassel se había la última vez un terremoto, hace 200 millones o 250 o 300 millones de años. Tampoco no me podía contestar esta pregunta, pero con estaba claro. ¿Ya? No hemos necesitado otro peritaje y hasta ellos después se tomaban un acuerdo. Nosotros vemos las pruebas científicas, aún siendo pruebas como las otras, pero también ofrecen sus problemas que son distintos, que valorizar los testimonios contradictorios de los testigos, etc. Cada una de las pruebas ofrece su propio reto. Muchas gracias. Perú es todo un tema. Supongo que en 15% de casos debe haber esta clase de elementos y el asunto está que tenemos que dividirlo en dos partes. Por un lado, hay 33 Cortes Superiores de Justicia y en 28 la reforma procesal penal está al 100% y en 5, las 4 Limas, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este y el Callao, estamos al 1% con el Código de Procedimientos Penales. ¿Y por qué? Porque en Lima, ¿qué pasa? Se supone que seguimos con el juez penal, pero sigue siendo instructor y por lo tanto llega una pericia escrita y se supone que según el Código del 40 tendría que estar el juez, el fiscal, el defensor, pero la realidad, como no hay control, hace que lo más probable es que esté solamente el secretario de juzgado con el funcionario público, el que hizo la pericia, un policía, un médico, en fin, y le pregunte, el contenido es suyo y la firma y con eso está ratificado y con eso se puede utilizar. De repente tenemos nosotros un acuerdo plenario penal 2-2005, que es uno de los más antiguos que hay en nuestro país, que establece 3 criterios para que una declaración del agraviado o un testigo tenga alto valor, y a lo que voy a ir es al tercer punto. Se supone que el tercer punto se refiere a que para que valga esa declaración del agraviado tiene que haber prueba periférica que lo corrobore. ¿Y cuál es la prueba periférica? Por escoger un delito, si es sexual, es la pericia psicológica. ¿Cuál es la naturaleza que tiene la pericia psicológica? Es forense. O sea, el psicólogo que hace esa pericia debería tener la especialidad de forense. Normalmente, ¿quiénes son los psicólogos que hacen esta pericia? Los que trabajan para el Ministerio Público. También hay para la policía, pero no lo hacen ni en el 1% de los casos. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacer, hablando del tema de garantías de las personas imputadas y también de controlar la solvencia científica, técnica, social, dependiendo de la naturaleza de la pericia, porque se entiende que el primero que debe hacer esto es el fiscal, porque debe actuar objetivamente y no puede traer como tal un informe que no tenga esa controlabilidad. Entonces lo que va a pasar es que tendríamos que saber nosotros qué valor le podemos asignar a ese informe que se llama pericia. En primer lugar, se entiende que si quien lo ha hecho no es un perito, un psicólogo forense, ¿qué valor le podríamos dar? Del 100% de psicólogos que tiene el Ministerio Público, ni el 5% son forenses. ¿Por qué? Porque recién la Universidad Nacional Federico Villarreal ha empezado a enseñar hace 5 años esa segunda especialidad. Hay otra universidad que acaba de empezar también, que se llama Las Peruanas, a hacerlo. O sea, no tenemos nosotros personas expertas en el Ministerio Público, porque además cuando convocan a psicólogos
para que trabajen en tal institución, tampoco exigen que tengan esa segunda especialidad, porque no lo vamos a encontrar acá. Entonces es un problema serio. También cuando hablamos de delitos de lesiones o delitos sexuales, tenemos médicos, le llamamos legistas, que tendrían que practicar estas pericias, y el problema es que para ser médico legista se requiere estudiar una maestría de medicina legal que se hace en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y de 500 médicos legistas que tiene el Ministerio Público, ¿cuántos tienen la maestría? Ni el 5%. Entonces es un problema, porque se supone, nosotros acabamos de sacar un acuerdo plenario penal en la Corte Suprema, donde hemos sido ponentes con el catedrático San Martín Castro, en el sentido que se debe tomar en cuenta dos cosas. Primero, quién hizo la pericia y cómo se hizo la pericia. En realidad, en cuanto a la prioridad, tendría que ser lo segundo, por lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque tenemos un antecedente, porque este mismo problema se ha presentado en los Estados Unidos de Norteamérica, y a partir del año 1993, la Corte Suprema norteamericana, en el caso Daubert versus Merrell, estableció algunos criterios para poder darle el valor científico o no, o técnico, social, dependiendo de cuál sea la naturaleza, a estas pericias. En primer lugar, lo que tendríamos que analizar es si el método que se utilizó es el más racional para llegar a ese resultado, o sea, que tenga pocos márgenes de error. ¿Y de qué va a depender eso? ¿Quién lo hizo? Dependiendo de la naturaleza de la pericia, su cientificidad, tecnicidad, o por ejemplo, cuando hablamos de pericia psicológica, estamos hablando de pericias sociales. Entonces, ¿quiénes saben cuál es la confiabilidad de estas pericias? Lo sabe la comunidad científica, técnica, social, artística, que tendría que pronunciarse respecto a esto y decir, efectivamente, este es el procedimiento más adecuado para poder hacer esa clase de trabajo. Y, en cuarto lugar, tendría que haberse aplicado en casos concretos, estar validado, porque no vamos a utilizarla como si fuera un conejillo de indias el imputado. La pregunta es, de esos 4 requisitos que en el caso Daubert versus Merrell de los Estados Unidos de Norteamérica, y que se repite frecuentemente en toda la jurisprudencia norteamericana, ¿cuántos cumplimos nosotros? Si lo vemos en el Perú, ¿cuántos cumplimos nosotros? Se supone que la gravedad se indica una persona que la ha violado sexualmente, y ¿qué dice la fiscalía o qué decimos los jueces? ¿Cuál es el resultado de la pericia psicológica? Dice que tiene estresor producto de una agresión sexual, entonces está corroborada la indicación de la menor. La otra es el médico legista que ha dicho que tiene defloración. Y nosotros en la Corte Suprema vemos acciones de revisión, y les voy a plantear 2 casos. Un primer caso, que es el siguiente. Se trata de una chica que le imputa a su papá haberla violado sexualmente. El papá es condenado hasta la Corte Suprema, 30 años de pena privativa de libertad. Tiene 9 años preso el papá, pero él se considera siempre inocente. Llega un último abogado, le explica al abogado, el abogado muy acucioso, muy diligente, conversa con la familia y llega a establecer lo siguiente: que la hija, 2 años después de que le imputó a su papá la violación, lo hizo con un tercero, y encuentra el examen médico legal que se practicó en otro proceso. ¿Con qué resultado? Negativo. Pero ¿saben después de cuánto tiempo lo encuentra? 9 años. Plantea una acción de revisión en la Corte Suprema, donde trabajamos, declaramos fundada la acción de revisión, que haya un nuevo juicio oral, ha terminado absuelto, después de 10 años preso. 9 años más 1 año. Pero no es un caso aislado, hay otro caso también, tío, sobrina, igual, N cantidad de años, pero acá, ¿qué es lo más grave? Este caso de Lima, ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que los 2 mismos médicos legistas que dijeron que la chica había estado deflorada, años después, ante otra denuncia que hace la menor, los 2 mismos médicos le examinan y ¿qué dicen? Que no está deflorada, y absuelven al acusado. Otra acción de revisión que llega a la Corte Suprema y la declaramos fundada. Y vamos a un caso de drogas. Puno, marzo del 2012, la de Pandro Puno, interviene una camioneta, la revisa y dice que hay 10 ladrillos con pasta básica de cocaína. Entonces llaman al fiscal, llaman al abogado defensor, estamos con el Código Procesal Penal, el año 2012, ¿y qué cosa es lo que va a ocurrir? Que se acogen a la terminación anticipada del proceso los 2 intervenidos. O sea, son 9 kilos 953 gramos de PVC, eso es lo que se sostiene con el resultado provisional de análisis químico, 9 kilos 953 gramos de PVC, y entonces la pena sería 8 años y se le reduce una 6ª parte por la terminación anticipada, no por confesión, porque hay flagrancia, y la pena queda en 6 años, 8 meses. ¿Están de acuerdo todos? Consentida. Pasa el tiempo, pasan 2 años y medio más o menos, y uno de las personas que se acogió a la terminación anticipada se entera del resultado de la pericia química. ¿Qué dice? Que es negativa, que no es pasta básica de cocaína, que es aminopirina.
2 años y 6 meses después. Entonces, ¿qué hace? Va a la Corte Suprema, plantea una acción de revisión y el fiscal supremo se opone. Dice, no, han fraguado acá las muestras, las han cambiado. Entonces, ¿qué pasa? En los temas de revisión, en lo pertinente, podemos utilizar la regla del juicio oral, la práctica de prueba, inclusive de oficio. Entonces, conclusión, ¿qué hacemos? Viene el capitán de la Epandro Puno, que para nuestra buena suerte ya estaba en Lima. Si no, no hubiéramos tenido recursos, ni la Fiscalía ni nosotros para traerlo. Viene y le preguntamos, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que pasó es que todos los policías en el Perú tenemos un reactivo que se llama tiosinato de cobalto, se lo apliqué y cambió de coloración a turquesa y consideramos que era PVC. Y después de eso, ¿qué hicieron? Bueno, después de eso no tenemos recursos para traer la muestra en forma inmediata a Lima, esperamos que se junten otras muestras de otras intervenciones hasta que hubo un policía que la pudo traer de Puno a Lima y llegó hasta Aramburú con Paseo de la República, donde está el laboratorio central, porque es el único lugar en el Perú donde se puede pesar la droga. Conclusión, llevamos también a la perito química. Va a la Corte Suprema porque ¿qué pasó? Lo que va a pasar es que el informe pericial dice, acuérdense que yo les he dicho, allá en Puno el peso era 9 kilos 953 gramos. Cuando lo pesan en Lima son 10 kilos 7 gramos. O sea, pesa 60 gramos más. Y los que saben de droga saben que por la composición química se degrada la droga, más bien baja de peso. ¿Cómo va a subir 60 gramos más? Conclusión, el asunto está que el Ministerio Público se opone y dice, han cambiado las muestras. Primera pregunta, ¿va a esperar 2 años, 6 meses una persona condenada para presentar una acción de revisión en la Corte Suprema por grave error judicial con una prueba nueva preso cuando podría haberlo hecho en 6 meses que salió la pericia oficial, que es lo que demora en hacer una pericia oficial de esta clase de sustancias? Va a esperar 2 años y 6 meses porque se parte de eso. Empieza a cuestionar el tema de la cadena de custodia. Conclusión, lo que va a pasar es que en el Perú no hay recursos, pues, por lo tanto, se junta la muestra de 2 semanas, se trae a Lima, llega a Lima, pero hay una comisión acá en el laboratorio central, primero de policías, que comprueba que la muestra sea lo mismo. Trajimos al capitán de la policía, al oficial, se comprobó que la muestra era la misma. Entonces el problema viene, ¿y por qué ha variado el peso? ¿Por qué ha aumentado 60 gramos? Primera pregunta, al capitán de la Epandro de Puno. ¿Con qué balanza la pesó? El Ministerio Público no tenía balanza y conseguimos la que había. Ya le pregunto ¿qué? ¿Era una romana? ¿Saben qué es una romana? Una cosa plateada que cuelgan, que pesan las uvas. La verdad que no podemos precisar. Conclusión, ¿qué pasa en el laboratorio central en Aramburú con Paseo de la República? Tienen una balanza calibrada y controlada por el Indecopi. El peso es exacto. 1, 2. Les dije que no vino esa muestra nada más, sino juntaron muestras de 1 a 2 semanas. ¿Cómo será el tema de la envoltura, traerlo, que llegue acá, que la pesen? Se altera todo. No se puede hacer en forma inmediata, ¿no? Y por lo tanto, el tema está que la perito químico, le preguntamos a la perito química, porque ya le digo, el Ministerio Público en la Suprema decía que era infundada la revisión. Conclusión, estamos en una audiencia con el Código Procesal Penal. Y entonces, lo que va a pasar acá es que le preguntamos, ¿qué ha pasado a la perito química? Bueno, le apliqué yo también el tiosinato de cobalto. Cambió de coloración a turquesa, pero me di cuenta que no tenía la intensidad que correspondía. Le apliqué otros reactivos y llegué a la conclusión que era aminopirina, no era pasta básica de cocaína y por lo tanto por eso hemos hecho el informe en ese sentido. Conclusión, ¿qué ha pasado en este caso? Ustedes saben que en el delito de tráfico ilícito de drogas, en el tipo objetivo, tipo subjetivo, ¿por qué creen que estas personas han actuado dolosamente? Obviamente, ellos pensaban que transportaba droga. Cuando lo interviene la policía, por eso negocian y dicen que está bien por esa cantidad de droga 6 años, 8 meses. ¿Pero qué ha pasado? Lo que ha pasado acá es que obviamente en el tipo subjetivo esto encajaba, pero en el tipo objetivo no, porque era el elemento material, no consistía en una droga que esté incurso en persecución. Lo que ha pasado simplemente es que han sido estafadas estas personas, también se han confundido con el policía, pensaban que transportaban PVC y por eso es que han llegado. Entonces estoy hablando de ¿qué? De la validez de las pericias, la validez de la prueba, pero no queda ahí, va un tema anecdótico. Un alto funcionario que acaba de ocupar ese cargo, su esposa es fiscal superior, ya terminó su mandato, se va a recogerla a su esposa. Un día sábado, tiene una actividad social y entonces sale de la casa, está todo el día en la casa y lo interviene en un operativo la policía. Estamos hablando de hace pocos meses, Y le dice, le saca un instrumento, un operativo, una redada para conductores en estado de ebriedad y le dice, sople. El hombre sopla y le dice, tiene usted 0.8 decilitros de alcohol por litro de sangre y por lo tanto nos vamos al laboratorio. Y le dice, oiga un momentito, le dice, yo he estado todo el día en mi casa, yo no tomo, estoy yendo a recoger a mi esposa, debe haber un problema con el instrumento. Ante el reclamo enérgico, este señor mueve el instrumento y se vuelve a soplar.
¿Sopla? Sí, está bien, váyase nomás, señor. Entonces estamos hablando de la realidad del Perú. Esa es la realidad nuestra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del tema de la prueba pericial, lo que pasa es que estamos hablando de un tema de epistemología y por lo tanto metodología de la investigación. Y tenemos que estar preparados. Se supone que el ideal sería, y la máxima autoridad en estos temas es el profesor de la Universidad de Pavía, Michele Tarufo, de 70 años de edad, que es el gurú de la prueba científica, la técnica forense, tiene cualquier cantidad de publicaciones y viene todos los años a nuestro país. Conclusión, él conoce mucho el tema de Dauro versus Merrell, pero también lo adecua a la realidad de cada país. Nosotros, en el caso Yarse, que el doctor San Martín ha sido el ponente, hemos utilizado la sentencia, yo no he intervenido en ese colegiado, pero obviamente conozco la sentencia que saca el maestro. Hemos visto ahí que por primera vez en la historia del Perú se utiliza el caso Dauro versus Merrell. Y se utilizan los criterios que hemos visto de la Corte Suprema, porque se acuerdan ustedes, la discusión en ese caso era si se cayó del balcón en el Monumental o lo empujaron. Y ahí vienen los temas de las pericias físicas, me parece, ¿no? Y otra clase que hubieron en ese caso y por qué se le daba más o menos peso. Y por lo tanto, el tema está entonces en que deberíamos contar cada uno de nosotros, jueces, fiscales y defensores, con un epistemólogo. Pero no hay recurso por parte del Estado. Por lo tanto, tenemos que hacer algo, cada uno de nosotros, empezando por la Fiscalía, que actúa con objetividad. ¿Y qué pasa en los casos que no se cumpla con el tema de Daubert? Si no se cumple con los criterios de Daubert, no quiere decir que no valga nada la pericia, lo que quiere decir que no es prueba, pero sí es un indicio, que se puede corroborar con otra clase de información, porque en los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país donde se invierte mucho en este tema de ciencia, el año 2009 se ha presentado un informe de 1.200 páginas por parte del Instituto Federal de la Ciencia, que dice que todas las técnicas forenses no son científicas. O sea, acá la prueba de grafotécnica, la pericia dactiloscópica, entonces alguien diría, pura impunidad. Por eso, digo que no es prueba, pero no quiere decir que no sea indicio y que hay que corroborarlo con otra clase de información, de tal manera que estemos seguros que lo que estamos utilizando sea lo más adecuado. También se ha publicado hace poco un acuerdo plenario penal. Entonces, conclusión, hemos sacado acuerdos plenarios, primero, en general, especialmente para los delitos sexuales, sobre la valoración de la prueba en estos. También hemos sacado sobre la valoración de los exámenes médicos legales en los delitos sexuales, pero no le hemos limitado solamente a esa clase de delitos, sino en general estamos hablando del tema de la prueba. Y un punto, con esto voy a terminar, no tengo más tiempo, que fíjense lo que discutimos hoy día ya en la reforma procesal penal, además de estos temas. O sea, lo que quiero decir es que en Lima, las 4 Limas y en el Callao, los jueces, los fiscales y los abogados debemos controlar la solvencia de esa clase de documentos y no aceptarlo como un dogma porque quien lo hace sea un funcionario público. Y no es un tema personal con el Ministerio Público porque la mayoría lo hacen los policías. Y por lo tanto el asunto es, si lo hace un funcionario público, tenemos que confiar solo porque es funcionario público o se pueden equivocar. La otra es, ¿hay corrupción o no? Por lo tanto tenemos la obligación todos, fiscales, defensores y jueces, y de controlar que tenga el valor adecuado para que podamos utilizarlo dentro del caso. Fíjense las discusiones que se han venido produciendo en la reforma y que se están resolviendo ahora en el acuerdo plenario que acabamos de sacar sobre el tema de las pericias médicos legales en los delitos sexuales, pero hemos aprovechado para decir que la pericia es una unidad. La pericia es una unidad, pero tiene 3 partes. La primera parte, para hacer una pericia, ¿qué se requiere? El Ministerio Público, ¿qué requieren los peritos? Información, insumos. ¿Qué dice el Código Procesal Penal para que exista objetivamente una pericia? Que tiene que ser por escrita. Y la tercera, en el juicio oral, se tiene que sustentar. Pero ¿qué pasa? Vamos a las etapas intermedias y la Fiscalía no plantea bien las cosas, los jueces no resuelven bien las cosas, ¿y qué pasa? Se dice, acepto nada más que usted sea examinado oralmente en el juicio oral, pero no la pericia por escrito. Y la pregunta es, ¿y sobre qué lo van a interrogar? Si se supone que no es otra cosa que la pericia que por escrito ha hecho la persona. No acepto la información que sirvió para hacer la pericia. Y si hay un error en la transcripción, en el resumen, en la recesión, en la pericia, ¿cómo puedes contrastarlo? O sea, ¿saben qué pasa? Lo que dice el profesor San Martín. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos creído que podemos ser procesalistas penales conociendo solo los 566 artículos del Código Procesal Penal. Y muchos ni siquiera lo saben. O sea, solo cuando tienen una audiencia se preocupan de estudiar 4 o 5 artículos de la audiencia que corresponde, le preguntamos algo y no saben hacer una interpretación sistemática.
Porque hoy día tenemos cerca de 150 jurisprudencias vinculatorias en la Corte Suprema, también en materia procesal penal, entre sentencias normativas, sentencias plenarias y casaciones fundadas, que tendríamos que conocerlo. Y además, lo más importante de todo, si ustedes son aficionados al área penal, seguro que tienen un tratado de derecho penal de Gunter Yacos, de Klaus Roxin, seguro, de Francisco Muñoz Conde, un español. Pero la pregunta es, en sus bibliotecas, ¿cuántos tratados de derecho procesal penal tienen? Si el origen del código es europeo continental, ¿cuántos tienen del maestro Vicente Jimeno Sendra español, de José María Asensio Mediado, de Jordi Nea Fenol? ¿Cuántos tienen? ¿O cuántos tienen de italianos, que también es el origen del código? Luigi Ferraioli. ¿Cuántos tienen? No tienen ninguno. Tienen algunos nacionales, tienen el del doctor San Martín, tienen el del profesor Tomás Alaíno Gálvez, tienen el del profesor José Antonio Neira Flores, ¿tienen algo? Entonces, si hoy día las leyes ya no se aplican, primero se interpretan y después se aplican y se tiene que conocer la ley, la doctrina, la jurisprudencia y el caso concreto, ¿cómo pueden ustedes interpretar las normas? Entonces, urge conocer dogmática de derecho procesal penal. Si no conocen dogmática de derecho procesal penal, como dice el profesor San Martín, entonces no vamos a ser más que simples procedimentalistas. Muchas gracias. Señores magistrados, a la mesa que estoy acompañando en esta ocasión, agradezco también la invitación que se ha realizado. Bueno, importante destacar dos cosas como panelista. No voy a hacer una ponencia, sino algunos comentarios. Primero, establecer que la forma en que ha sido abordada el derecho procesal desde el año 91 con el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 638, a la actualidad que tenemos el Decreto Legislativo 957, es obvio que el derecho procesal vaya alcanzando una línea de madurez. Los enfoques que postula el profesor San Martín, al cual yo escuché cuando era alumno de pregrado, yéndome a las clases de la Católica, o a veces decir, zampándome a las clases de la Católica, porque yo soy de San Marcos, en alguna ocasión me permite justamente apreciar que San Martín va ahora por la línea ya de un procesal penal epistemológico, ¿no? Eso es lo primero que yo quiero destacar de la ponencia del señor juez supremo y profesor a la vez, el profesor San Martín. ¿Y por qué lo digo? Porque la forma como, por ejemplo, relaciona la vinculación entre el objeto del modelo procesal de la prueba, cual encamina la verdad de los enunciados, y su compatibilidad con los derechos fundamentales, es obvio que eso no solamente es un mero dicho. A lo largo de la presentación del profesor San Martín ha tratado de señalar durante toda esta noche que es importante la perspectiva que él presenta para poder engarzar las distintas formas y los límites que un modelo de prueba en una legislación como la nuestra debe alcanzar, estableciendo los estándares mínimos, pero también estableciendo las limitaciones. El comentario que hace, por ejemplo, citando al Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional alemán, y estableciendo los lineamientos, es uno de los criterios que pocas veces todavía en las aulas, y menos aún en la magistratura, vale decir en las sentencias, es un estándar que debiéramos establecer como una primera pauta a la que el profesor San Martín propone. Otra de las cosas que también quiero señalar es la compatibilidad con los principios, al señalar una línea que para mí sí es importante destacar en cualquier modelo de legislación, más aún en la procesal, el distinguir los principios estructurales de los principios puramente procedimentales. A veces nosotros los abogados o los profesores o ustedes los magistrados suelen invocar los principios, pero no le dan la estructura en sí. Yo conozco muchos colegas que han escrito sobre los principios, pero cuando uno ve siquiera una definición de ellos, no las tienen. Me voy a reservar el nombre de muchos de los que han escrito sobre principios, pero la gran falencia que tienen es que nunca definen qué cosa es un principio. Y en el Código Procesal nosotros tenemos
la incorrecta apreciación que muchas veces a una regla procesal, porque la llevamos al título preliminar, le llamamos principio. Ya desde ese momento empieza la desnaturalización de un modelo procesal. Por eso es importante cuando señala, por ejemplo, el principio de contradicción, el principio de igualdad, como principios eminentemente estructurales, que no solamente van a estar vinculados a una fase, a una determinada etapa del proceso, sino más específicamente todo el proceso y sobre todo la parte del juicio, que es lo que generalmente a nosotros nos importa. Eso por un lado. Por otro lado, sobre la prueba científica. Mire, yo puedo anotar que sobre la prueba científica y en general sobre la prueba en materia de aplicación, nuestro modelo tiene varias contingencias. Una primera contingencia, que creo que ya la ha señalado el doctor Neira, es que básicamente cuando se hizo la reforma procesal no se contempló el mecanismo por el cual esa reforma necesitaba de los laboratorios y necesitaba de los especialistas. Nadie le preguntó a la academia si se tenían los especialistas. Todos confiaron en que la policía los tenía, pero nadie le preguntó a la academia si los tenía. Y una de las cosas que tenemos, y en esto sí quiero ser mucho más preciso que el doctor Neira ha señalado que lo que falta son las maestrías. Yo le diría que no, porque en la maestría uno no va a hacer especialización, lo que uno va a hacer es investigación. Lo que nos falta es la segunda especialización, que por suerte o por unas circunstancias del destino, el Consejo Nacional de la Magistratura lo exige, pero ninguna universidad en el Perú hace segunda especialización. San Marcos, la última vez que hizo un curso fue hace 14 años. Después nunca más volvió a hacer un curso de segunda especialización. Entonces, ese es un primer aspecto para vincular la parte técnica. Nosotros no tenemos ingenieros forenses, nosotros no tenemos físicos forenses, químicos forenses, biólogos forenses, y por ahí algún médico que trabajó en la morgue que funge de médico legista. Más allá de eso, no hay especialidad. ¿Quiénes dictan los cursos de medicina legal y los cursos de criminalística? O lo dictan policías que por el azar fáctico desarrollaron la función, o lo dictan abogados que a veces están desempleados y algo tienen que hacer. Y se los digo porque conozco a muchos de los que señalan y dictan ese curso. Y en los pregrados solamente se lleva 1 o 2 cursos de esos durante los 6 años de carrera. Después nadie sabe qué cosa es medicina legal y criminalística. Entonces, cuando ya se alcanza el estándar de la magistratura y requerimos de estos especialistas, la contingencia de nuestro sistema nos lleva a que generalmente son prácticos o fácticos que por las reiteradas razones se quedaron en esos lugares y estudiaron algo más para validarse y se quedaron, y entonces son los que hacen muchas de las pericias que nosotros implícitamente reconocemos y validamos. Pero no nos quejemos luego de las imprecisiones a las que ha hecho mención el doctor Neira, por ejemplo. Entonces, desde la academia podemos señalar que una de las autocríticas es no haber enfatizado eso, pero la academia no solamente tiene la responsabilidad, sino que al momento de hacer la reforma no se les tomó en cuenta para ese aspecto. Se llamó probablemente a los de la Facultad de Derecho, se le pidió opinión a los de la Facultad de Derecho, pero no a las otras facultades. Entonces tenemos ese hincapié de deficiencia. Un segundo aspecto es el tema vinculado a que generalmente nuestras sentencias, y acá en la academia justamente estamos constantemente evaluando el tema, acá hay algunos profesores que enseñan el curso de argumentación jurídica, tenemos el San Benito de que todo el mundo sabe citar, todo el mundo sabe hacer silogismo normativo, pero lo que no se hace, y eso es tal vez por eso la indicación del profesor San Martín de señalar que aquel que no sabe dogmática, menos aún puede meterse a hacer un buen raciocinio con el tema de la prueba. Lo que no hay es la relación entre el elemento del tipo y el elemento de prueba con el medio de prueba y finalmente el estándar de prueba alcanzado. ¿Y cómo se ve eso, por ejemplo, en el caso de los fiscales? Que cuando hacen sus dictámenes, solo hacen el listado de las pruebas, pero no vinculan esta prueba para este elemento del tipo, esta otra para este otro elemento del tipo. Y si eso falta para el tipo, la cosa es mucho más grave cuando se trata de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que casi siempre lo que se ve en las sentencias es que éstas se presumen y no se prueban. Eso es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta
porque a nivel argumentativo eso no aparece en las sentencias, solamente se les menciona. Hay circunstancias agravantes que se cree que solo son objetivas. Por ejemplo, las circunstancias agravantes si el tipo penal de hurto o robo fue durante la noche o durante el día. Solo citando la norma o fijando la hora, creen que ya está solucionado el problema. Y no es así, porque hoy en día hay un criterio que señala que el valor noche solo se toma en cuenta si es que realmente fue una ayuda para la realización del delito, porque si este no fue una ayuda, se deja de lado. Pero eso hay que probarlo y además hay que argumentarlo. Otro aspecto que también me importa destacar a propósito de esta pequeña intervención es el tema que también se ha dicho que habría que tomar en cuenta que todas las oficinas de criminalística y medicina legal debieran contar con un epistemólogo. Bueno, en principio, los epistemólogos hacen teoría de la ciencia y la teoría de la ciencia discute los fundamentos de la ciencia, no se discuten los procedimientos a utilizar. Entonces, yo creo que a lo que más se ha querido referir quien ha propuesto la idea es que las diversas oficinas de criminalística y de medicina legal que tenemos en el país, lo que debieran contar es con un aparato de especialistas de manera multidisciplinaria, contar con físicos para cada vez que se discuta temas como el caso Ollarse, sea un físico el que se pronuncie, o contar con temas en temas de drogas, con especialistas en biología, pero en biología de una determinada rama, porque el biólogo ve muchas y tiene muchas ramas, no biólogos generales, sino biólogos de una especialidad. Y eso es lo que falta, es un aparato multidisciplinario que se encarga de estar supervisando lo que generalmente suelen hacer los policías o lo que generalmente suelen hacer los que trabajan en medicina legal. De esa manera creo que habría mayores opciones a tener mejores apreciaciones, como decía el doctor Jos. Una de las dificultades que uno encuentra cuando te dan la pericia es que la pericia en su fundamento suele ser contradictorio. Nunca te pone la técnica, menos aún sabes si es un especialista o no. Peor aún, no conoces el paradigma que está manejando o que está defendiendo. En esas condiciones, entonces, el perito de peritos, que es el juez, muchas veces solo suele confiar. ¿Y qué tal si confías en alguien que no está haciendo su trabajo? Te hace incurrir en error. Entonces, de ahí la importancia de que el tema de la prueba científica, a la que últimamente, hace unos años, el mismo Tarufo estableció una conferencia internacional de que se elaboró una suerte de acreditación de los departamentos del FBI y algunas otras oficinas que se dedican justamente a la labor criminalística. ¿Y cuál fue el problema, no? Los evaluaron con estándares de ciencia, tanto en tecnología como en aplicación, y el resultado fue gravísimo. El mismo FBI no tenía la posibilidad de acreditar certeza. Entonces, si la especialidad del FBI no podía acreditar certeza, ¿qué se podía esperar de oficinas inferiores? Si ellos, que han estado ahora sometiéndose a criterios de estandarización, tienen esas dificultades, imagínense las que nosotros tenemos. Por eso un proceso de reforma en el futuro debiera o corregir esto o contemplar que cada vez que se hace una reforma, no basta que la reforma sea en el Código Procesal. También hay que ver los otros elementos que viabilizan la reforma. De lo contrario, solamente podremos estar señalando las críticas. Muchas gracias.